qué mal la estaría pasando, ¿no? Si estuviera aquí donde usted ve en pantalla. Esta es Venecia, ¿eh? Es una cámara que Libre Opinión tiene directamente allí en Venecia. Mire, mire la gente paseando, en Venecia. En este momento son las 2:20 de la tarde, o 3:20, perdón, 5 horas. Nos separan los barquitos ahí en el mar. Qué lindo, qué lindo. Los canales venecianos, ¿no? Más que el mar, si no sería medio burro el tipo, ¿no? Diciendo que es el mar. Son los canales venecianos, las casitas ahí, los barcitos. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, esto es porque vamos a presentar el panorama internacional, el panorama Italia. ¿Cuántos hay que han venido de Italia? ¿Cuántos de nuestros familiares? ¿Cuántos de nuestros familiares han venido de España y de otras regiones? Mire qué yatecito, por favor. Bueno, pero al buen tiempo, buena cara. Mire qué hermoso, qué hermoso. Ya la tenemos a Juana de los Santos, a la licenciada Juana de los Santos, para hablar de todo lo que está pasando en el mundo, ¿por qué no? Y con las repercusiones argentinas. Así que muy, pero muy buenos días, Juana, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo. Muy buenos días para vos, Carlos, para toda la audiencia y déjame mandarle un gran saludo a Julio Montarón y una felicitación por el segundo aniversario de Señal Argentes. Así que estamos todos de festejo esta semana, Carlos. Bueno, vos sabés que gracias por hacerme acordar, y no es que no lo haga porque me estuve chateando con Julio antes de empezar el programa, pero podrán ver que mi voz está un poco tomada. Y en el bloque anterior me agarró un ataque de tos impresionante. Tuve que cambiar la cámara, tuve que cerrar mi audio. Les pido perdón a la audiencia si algo salió mal, pero bueno, uno en el ímpetu de querer informar, se arriesgó y bueno, y llegó un momento donde me agarró un ataque de tos, y tenía, cuando empezó el programa, toda la intención de decirle que usted también, por la señal Adgente, está recibiendo en dúplex el programa y lo puede escuchar y están las repeticiones a través de internet. Ahora le voy a mostrar enseguidita ahí está Juana y ahí tiene a la izquierda, a la derecha de la pantalla, a la izquierda de Juana, señal Adgentes. Usted lo pone en internet y puede escuchar el programa nuestro también en vivo, en directo o diferido, y a través de nuestra página siempre en Domingo Radio y en el canal de YouTube con el mismo nombre. Así que Juana, gracias por recordarlo. Ya le hemos No, por mandado favor. saludos y volvemos a reiterar nuestros saludos a la señal Adgentes, a Julio Montarón, su dueño, por el segundo aniversario, donde es una radio web, donde es escuchada en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde también en Estados Unidos tiene presencia en aquellos hispanoparlantes. Bueno, Juana, ¿cómo viene el Exactamente. panorama internacional? Ya que hemos hablado de dónde llega este programa y la radio, ¿qué está pasando y qué connotaciones tiene Argentina? Porque obviamente Uf. que lo que ha pasado, quiero que seas, eh, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Resumir en poco tiempo, en 10 minutos, 15 al sumo, para después poder hablar de política nacional. Exactamente, en 10 minutos 15. Bueno, lo primero, Carlos, bueno, semana muy difícil para la Argentina. En el mundo lo que tenemos que destacar es la muerte de Mikhail Gorbachev, Carlos. Murió a los 91 años, una persona importante para el mundo, importante para el siglo XX. El último presidente de la Unión Soviética y el presidente que sabemos que hizo la reforma de la perestroika, intervino en la caída, posibilitó la caída del muro de Berlín y también posibilitó que frene la escalada armamentista que se estaba llevando a cabo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y ha sido una persona que ha cambiado el mundo y lo ha cambiado positivamente. Y si bien Mikhail Gorbachev ha sido un burócrata soviético, ha tenido un instinto democrático que de algún modo pudo disparar algunas reformas adentro de la Unión Soviética y pudo posibilitar, entre otras cosas, la liberación de países de Europa Central y de Europa del Este. Así que lo recordamos y lo honramos como una de las personas que ha
forjado la caída del muro de Berlín y que ha forjado la liberación de gran parte de países de Europa. Y justamente, fíjate lo que son las cosas, Carlos. ¿Quién es un gran crítico de lo que ha hecho Mikhail Gorbachev? Vladimir Putin, justamente. La historia a veces tiene estos contrastes inexplicables, ¿no? La muerte de un gran hombre, la avanzada de un autoritario, son avances y retrocesos de la historia. Pero Mikhail Gorbachev es un hombre que merece ser honrado y merece ser recordado. Y así será por todos los países libres del mundo y libres de Occidente, Carlos. Pero bueno, ahora hablemos de un tema bastante complicado, bastante difícil, que siempre tiene que ver con la Argentina. Nosotros venimos hablando muchísimo, Carlos, de lo que está pasando en la Argentina, de lo que estuvo pasando en la Argentina y las repercusiones internacionales. Y siempre nosotros venimos poniendo todas estas situaciones en contexto. Y hablando del difícil contexto de América Latina, nosotros siempre, Carlos, cuando hacemos nuestras conversaciones, viste que siempre ponemos como el semáforo de América Latina, semáforo verde, semáforo rojo, semáforo amarillo, alerta naranja. Bueno, tenemos que estar preocupados por América Latina, Carlos. Tenemos que estar preocupados porque evidentemente empiezan a haber ciertas señales de ciertas avanzadas de violencia en distintos lugares de la región. Lo que pasó con la vicepresidenta de la Nación es un hecho que ha consternado a los argentinos de distintas formas. Es un hecho que merece ser profundamente investigado, y déjame decirte, Carlos, que va a ser profundamente investigado en el mundo este hecho, que no va a ser solo algo que acontece en la Argentina, básicamente porque hay que entender qué pasó. No podemos entender todavía con claridad, Carlos, qué es lo que pasó el viernes por la noche. Desde ya, las repercusiones en el mundo y las repercusiones nacionales han sido de condena a toda violencia política. Ningún líder, tanto sea de gobierno o de oposición, merece ser agredido, ni su vida merece ser puesta en riesgo, pero sí se hace necesario, Carlos, tratar de entender un poco más en profundidad qué pasó el viernes a la noche, porque lo que tuvimos en el mundo ha sido una, digamos, primera oleada de, obviamente, todos los líderes mundiales repudiando el hecho, pero de a poco lo que empezamos a escuchar, Carlos, son también las críticas al presidente Alberto Fernández, que pocas horas después del hecho y sin tener todavía en claro qué es lo que pasó en la calle, digamos, en donde vive la vicepresidenta, ha hecho graves acusaciones políticas contra la oposición. Han querido capitalizar esto políticamente y la verdad, Carlos, es que esto está empezando a despertar ciertas sospechas alrededor del mundo porque ya tenemos el caso de Venezuela, ya tenemos casos en Latinoamérica en donde este tipo de manifestaciones, en donde se piden leyes contra el odio, en donde se señala a la oposición, en lo que termina es en gravísimas violaciones de los derechos humanos, tanto sea de políticos opositores como de periodistas, como de funcionarios públicos y de ciudadanos comunes. Y esto termina en tragedias humanitarias para los países. Tenemos que recordar que Venezuela es la tragedia humanitaria más grande del hemisferio occidental, junto con Siria, Carlos. 80-90% de su población bajo la línea de pobreza, persecución política, violación de derechos humanos, desapariciones forzadas, encarcelamiento de opositores, elecciones que son intervenidas y que no son libres, escándalos en la Asamblea Nacional Venezolana. La Argentina no es Irán y la Argentina no es Venezuela. La Argentina tiene plena vigencia de su Constitución Nacional, plena vigencia del Estado de Derecho, plena vigencia de la división de poderes, plena vigencia de su Poder Judicial, plena vigencia del Congreso de la Nación y también plena vigencia del Poder Ejecutivo. Con lo cual, esos países, Carlos, no van a ser nunca para la Argentina un ejemplo y muchos argentinos de bien, entre quienes nos encontramos vos y yo,
y muchos tantos otros, también nuestros oyentes, no lo van a permitir, Carlos. Así que es un momento de repudiar lo que le pasó a la vicepresidenta, es un momento de pedir explicaciones profundas, pero también es un momento de advertir que este tipo de maniobras de ningún modo pueden ser utilizadas políticamente para poner en jaque el Estado de Derecho en la República Argentina, Carlos. Muy contundente lo tuyo. A mí me llama, Perdón. no, a mí me llama la atención algunas cosas, como le puede llamar también a los investigadores o no. Los días anteriores, algunos referentes muy cercanos a la señora vicepresidente hablaron de si hacía falta un muerto en el peronismo, hablaron de muchas situaciones de violencia, de odio, cuando hay declaraciones también de personas muy cercanas a la presidenta y muy cercanas al partido gobernante, en simpatía, llamémosle, no con cargos tal vez, de organizaciones sociales que se manifestaron de una manera muy violenta. Eh, Ujú. También el tema de la seguridad, muy mal manejado. Se lo criticó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el vallado, y el hecho que se haya dado, ya sea un acting, hasta que no se pruebe, no se puede decir nada, que haya sido un acting o que haya sido realmente la obra de una persona desequilibrada, porque yo no creo que la oposición haya mandado a hacer eso, ni mucho menos como algunos acusaron. Le dieron la Ujú. razón al jefe de gobierno. Una persona de la magnitud del cargo, ya sea presidente, vicepresidente, hay que tomar medidas de seguridad extremas, y no se Ujú. vieron, incluso post atentado, pongámosle entre comillas, Totalmente. este, Sí. hay protocolos a cumplir. Por ejemplo, en ningún Ujú. momento se esposó al agresor, en ningún momento Ujú. hubo un custodio que se tirara encima de la vicepresidente para cubrir su cuerpo. Es más, ella siguió 6, 7 minutos más saludando como si nada hubiera pasado. Esto me resulta muy raro porque la adrenalina que junta un momento así hace que la persona se quiera refugiar, quiera salir del lugar. Eh, Obviamente no todos reaccionan igual, pero la custodia completamente fuera de lugar, en el actuar. Si hubiera sido un profesional, el hombre hubiera acabado con la vida de la vicepresidenta, lo cual hubiera sido realmente una tragedia a Total. nivel país político, obviamente. Pero también hay otras cosas, ¿no? Justo se da que el lunes comenzaban los alegatos, justo se da de que en el día de ayer vencían miles de millones de pesos en LELIC, LEVAC, toda un peronismo fracturado que se logró ahora con esta medida de victimización y de simpatía a la unión, el paro general o el día el día franco que se dio ayer en un país donde necesita producción. ¿Qué se festejaba? ¿O qué? Cuando se dijo que iba a ser un día de reflexión, terminado el presidente asusando una marcha multitudinaria allí en la Plaza de Mayo. Ujú. Realmente no veo la consistencia de lo que se buscó. Por lo tanto, por eso que está ese tufillo dando vuelta allí, y que creo que la justicia tiene que investigar y llegar a fondo, ¿no? Primero porque Eh, debería estar mucho más protegidas las figuras presidenciales, Totalmente. y aquellos que están en eminencia y que pueden ser víctimas de un atentado. Pasó con Ronald Reagan, ¿eh? Ujú. Mataron a John Fitzgerald Kennedy. Este, Pasó con Shinzo Abe, Carlos, en el mes de junio, es, un magnicidio en Japón ujú, ujú, que se llevó a cabo por un hombre de 41 años que mm. fabricó un arma casera y asesinó al expresidente, al ex primer ministro, perdón, japonés. Bueno, lo Eh, hemos visto en películas también, Totalmente, donde el custodio, por ejemplo, cómo se mueve una persona que totalmente. custodia a un presidente o que custodia a un personaje.
que hasta da la vida por ellos. Entonces, evidentemente, esto ha sido todo muy mal manejado, que un personaje como, y lo digo bien, como la vicepresidenta, que se baje del auto y haya 100 personas encima de ella que no tienen nada que ver con la custodia. Es algo que tenemos que tener muy... Esto también pasó con el presidente Macri, cuidado. Así Sí. que la deficiencia de la custodia presidencial ya no es de ahora, sino que ya viene de antes. Esto también hay que analizarlo y ponerlo muy pero muy bien bajo los protocolos. Existen Totalmente, Carlos. Existe protocolo, tiene que haber un vallado 20, 30 metros que nadie se pueda acercar, salvo las autoridades de custodia. También lo que me llamó la atención fue que no se siguió protegiendo a la señora vicepresidente cuando podría haber más de un tirador. Totalmente. Francotiradores podrían haber, está en medio de la calle. Exactamente. O sea, hacer una distracción para poder hacer el remate, por si falla el otro. Así que, bueno, estará en vistas de la justicia y la justicia definirá. ¿Qué más tenés para redondear? Así terminamos y pasamos Bueno, a lo nacional. déjame decirte que cuando se habla de la ley del odio, Carlos, hay un antecedente que es la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y tolerancia dictada en Venezuela en el año 2017. Esta ley aún en la actualidad, ha sido un elemento de persecución para ciudadanos, para políticos, para empleados públicos venezolanos. Ha sido un elemento de persecución. Esta ley ha favorecido, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, la irrupción en medio de la noche en hogares de personas que se les ha hecho diversas acusaciones y se las ha chupado. Y esto lo hace el SEBIN. Entonces, acá tenemos que tener un poco de cuidado con las cosas que se habilita, Carlos. O sea, yo lo digo muy seriamente esto. Esta idea de armar una plaza y pedir la cabeza de opositores, de pedir leyes fascistas directamente, Carlos, es gravísimo, no se condice con nuestra democracia. Me acabo de enterar por las redes sociales, está circulando, Carlos, en Cancillería, un listado de 400 diplomáticos que adhieren y hacen como reverencias fascistas. Carlos, esto es una vergüenza. Esto no es, o sea, y lo hacen porque tienen miedo de que después les traben los ascensos. Esto no puede ser propio de la Argentina, Carlos. La Argentina es un país de Occidente con una tradición democrática. Nosotros entendemos que pueden existir otros países y otros autoritarismos que gusten, por ejemplo, de armar programas televisivos que duran horas, en donde se dedican a escrachar y a defenestrar a opositores o al que no piensa como uno, a, por ejemplo, tratar de estigmar a opositores políticos en ascenso, por ejemplo. Eso es algo peligrosísimo. Entonces, mucho cuidado con esto, porque acá cuando se empiezan a pedir estas cosas en el nombre de determinadas cuestiones de violencia política, podemos llegar a terminar en lugares muy feos. Así que esto no corresponde. Lo que queremos es que la justicia intervenga, que la justicia se expida, que la justicia investigue. Lo que va a ocurrir también, Carlos, y esto ya lo anticipamos, va a haber investigación internacional sobre este tema, van a surgir distintos especialistas sobre el tema, ya hay mucha gente analizando el video, dando sus teorías de lo que pasó. Esto no va a quedar acá, porque la realidad es que las avanzadas autoritarias en base a la violencia política es algo que es viejo como el mundo, Carlos. Así que lo que se pide es responsabilidad. Por supuesto que queremos la integridad de la señora vicepresidenta y del señor presidente y de cualquier político argentino. Lo que no vamos a permitir es que esto sea utilizado para arremeter contra opositores y contra ciudadanos comunes. Yo no tengo nada más para decirte, Carlos. Te cuento, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Sí. lo que vos decís. Y como esto ha salido al mundo, evidentemente también va a ser minuciosamente investigado por aquellos que realmente conocen de la situación. A mí me gustaría solamente que me explicaran cuál es el humito
qué tiene que ver el humito que salió del arma, de la presunta arma, y si esa arma que los custodios tienen la obligación de secuestrar en el momento y esposar a la persona, ¿por qué no retuvieron el arma y luego el arma apareció en el piso, no sé dónde, con una posible sustitución? Ujú. No sé, se me ocurre que son detalles de observador. Por ahí yo estoy equivocado, obviamente, y pido disculpas si lo estoy, pero son todas cosas que hay que analizar paso a Hay que paso. analizar todo. Hay que Porque analizar todo. evidentemente, como la persona llegó con el arma en la mano que se ve y apunta directamente, es que sobrepasó todos los niveles de seguridad. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo dejaron pasar, estaba armado, sabían que no iba a pasar nada, o se descuidaron. Pero yo lo que quiero saber es cuando la persona aparentemente dispara, sale un humo. Quiero que me expliquen Ujú. qué es eso. Porque el que disparó alguna vez sabe que ahí algo raro pasó. Porque Ujú. si no hay proyectil en recámara, cuando uno dispara, no pasa absolutamente nada. ¿Qué era? ¿Era un arma de aire comprimido? Que es la compresión del aire cuando uno gatilló y al no tener ningún tipo de bala, llamémosle, es el comprimido del aire que sale por el cañón del arma. O sea, acá hay muchas cosas que a mí no me cierran. Entonces, lo digo públicamente, cuidado, puedo estar equivocado, Sí, pero totalmente. quiero que los expertos me expliquen eso, porque esto se ve Ujú. perfectamente en, la, en el video. Bueno, gracias Juana, veremos qué pasa. Nos vemos en la Veremos qué semana pasa. o por supuesto el sábado. Muchísimas gracias por tu intervención. Una pequeña pausa luego de tu saludo y estaremos con el doctor Carlos Trabuzzi. Un saludo para vos, Carlos, para toda la audiencia y para Radio SAC. Muchísimas gracias. No, faltaba más. Señores, la licenciada Juana de los Santos ha sido muy específica en todo aquello que ella nos ha dicho, que nos ha nombrado y que realmente, bueno, nos da para reflexionar, para pensar y ver qué acontece en esta Argentina tan pero tan convulsionada por todo lo que está pasando aquí. Una pequeñísima pausa, enseguida estamos con ustedes con el doctor Traulsi, y ya lo tengo en línea, mire, no vamos a hacer la pausa, porque yo ya lo tengo en línea el doctor Traulsi, que es un gusto.